vivo, transmitiendo gracias a esta plataforma de mi buen amigo Roberto Carlo, BC Calmedia. Gracias, gracias. Soy Anabelia Guzmán y le doy la bienvenida. Tenemos, como siempre, invitados de lujo. Adolfina Escobar, ¿cómo estás, Adolfina? Muy bien, gracias, Anabelia. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Y Carlos Barbosa, quien fue mi maestro en la universidad, ya me dijo, no me digas profe, soy muy respetuosa con el profe, está bien. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Anabelia, me da mucho gusto saludarte y qué bueno que estamos hoy compartiendo esta tarde. Estamos felices, muchas gracias. Gracias también a ustedes. Conéctense, por favor, empiecen a enviar sus saludos, sus comentarios, cualquier cosa que quieran, pues hacérnosla saber. Este es el momento. Vamos a platicar de un tema muy importante, no solamente por los tiempos, sino porque hablar de violencia política de género es algo en lo que siempre debemos de estar preparados y doctos, por decirlo de alguna manera, para no incurrir en ello, saber detectar las señales y sobre todo pues irle erradicando poco a poco de nuestra sociedad, porque pues de por sí el tema de la violencia y más contra nosotros las mujeres en México es algo que duele, que preocupa y que lastima. Así que primero me voy a permitir presentar un poquito sobre el currículum de nuestros invitados, para después irles cediendo la voz, si no aquí, créanme muchachos, 1 hora no es mucho, se dice mucho, pero en realidad no es nada, así que vamos ganándole tiempo al tiempo. Y empezamos con las damas. Adolfina Escobar, licenciada en Derecho por la UABC con una especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca en España, una maestría en Administración Pública por la Ibero. Fíjese bien, ha sido la primer presidenta del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia y de Acceso a la Información, consejera presidenta del IE también, ha sido directora de bibliotecas, ha participado en otros cargos, vicepresidenta de la Barra Estatal de Abogadas Líderes de Baja California a la fecha, expresidenta, fundadora de la Barra de Abogadas Líderes de Baja California a la fecha también. Ha integrado además el Colegio de Abogadas Mujeres, desde luego, María Sandoval de Zarco. Actualmente es empresaria y bueno, y está muy contenta y muy animada porque recibió el nombramiento a nivel nacional de vicepresidenta de la CONCAM, que es la Confederación del Colegio de Abogados, y está aquí el día de nosotros. Una mujer que sin duda ha sentado precedente y ha ido abriendo brecha en este tema aquí en la región. Gracias, Adolfina, nuevamente. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, Carlos Barbosa, el licenciado en Derecho también por UABC, puro cimarrón en esta tarde, amigos, yo también soy cimarrona, con una maestría en Administración Pública por la Universidad Iberoamericana también. Carlos Barbosa es matriculado en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, espero haberlo dicho correcto, Carlos, si no, corrígeme por favor. Ha estudiado los sistemas de medios de impugnación en materia electoral, blindaje electoral también y violencia política contra las mujeres, entre otros temas. Carlos es maestro en UABC desde hace 20, un excelente académico que sus alumnos todavía lo recuerdan, nos dio la materia, me hizo acordarme de prensa escrita y sociedad, al buen Roberto Carlo también, un excelente maestro, yo creo que por aquí están conectados también sus alumnos y de verdad que disfrutamos mucho tus clases y aprendimos mucho, muchas gracias, Carlos. Pero además es autor de varios libros, entre ellos Mujeres Pioneras en Baja California y otro que se está cocinando en el tema de derecho electoral, que no vamos a platicar mucho de eso, porque si te parece te invitamos después y nos abordas este tema. Y bueno, actualmente, además de ser profesor en UABC, es consejero universitario e integrante de la Comisión Permanente de Legislación del citado Consejo y Comité para la Atención y Prevención de Víctimas de Género de la Universidad. Gracias nuevamente. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema que bien lo anunciaba Adolfina, la BPG por sus siglas, ¿no? Que no es más que la violencia política de género. Y empezando para aquellas personas que no están muy familiarizadas con el tema y que como sociedad, insisto, hay que saberlo, hay que hablar de esto porque ocurre tristemente. ¿Qué es este tema, Adolfina? Empezamos contigo si gustas. Bien. Primero, Anabelia, quiero, agradecer por un lado a mi amigo Carlos Barbosa porque tuvo la deferencia de invitarme a participar en tu programa y a ti felicitarte, Anabelia, porque el hecho de que se aborden estos temas en medios y en redes abona de gran manera a socializar un tema que efectivamente es un tema que tenemos ya que
empezar a abordar, a tratar y desde el ámbito en el que tú lo planteas, creo que abona mucho precisamente a la cultura política que debemos los bajacalifornianos tener en víspera, sobre todo de una elección que ya está a la vuelta de la esquina. Uh-huh. Y efectivamente, creo yo que con este tema de la pandemia no hubo tanto eco a principios de año, en el mes de abril, a mediados de abril, cuando se aprueba a nivel federal la reforma sobre la violencia política de género, como que pasó, no fue de gran impacto, así lo sentí yo, porque traíamos quizás el tema, inclusive el tema de los precios del petróleo en ese tiempo, pero cuando yo vi la noticia, pues me di cuenta que no tenía el eco que se hubiera esperado, ¿no? Y quiero pensar que los temas en medios, pues a veces ganan, ¿no? Prioridades. Claro. Sin embargo, efectivamente, con esta reforma, aquel sueño de la Constitución de la paridad de género, creo que ya se traduce y se transcribe en normas muy específicas que pretenden realmente, pues, al menos atenuar este gran tema de la violencia. Antes de entrar al concepto, yo quiero decir que a lo mejor hace 20 años en los cuales yo ya participaba en política, hace 20 años yo era consejera electoral del órgano local. Este tema no se manejaba, no se conocía y creo que el hecho de que se haya venido dando esta igualdad de género, esta paridad de género y estas mayores posiciones a las mujeres, correlativamente empieza a desembocarse el tema de violencia. O sea, hace 20 años no había, porque no había mujeres en la política, no tantas claro, como las vemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, un tema necesario y derivado, repito, de esta mayor participación de las mujeres en la política, ¿no? Uh-huh. Y bueno, inclusive el proceso pasado todavía apenas empezamos a ver incipientemente ya el tema y bueno, más adelante a lo mejor nos tocará comentar al respecto. Uh-huh. Y sí, efectivamente, me voy a permitir dar una breve lectura a la definición, al concepto que esta reforma nos indica de lo que es la violencia política contra las mujeres. Y dice, la violencia política contra las mujeres por razón de género comprende todas aquellas acciones u omisiones, tanto en la esfera pública o privada, que busquen o tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio de los derechos políticos electorales de una o varias mujeres, el acceso al ejercicio de un cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización o bien el acceso y ejercicio de las prerrogativas cuando se trate de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. Es una definición muy larga que a lo mejor tendrías que darle varias lecturas, pero yo quiero de ella enfocar 3 elementos fundamentales. Por un lado, el elemento de que se trata de una acción u omisión de cualquier tipo. Segundo elemento, que esta acción u omisión se base en elementos de género, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y esto es muy importante. Y el tercer elemento es el objeto o resultado que tenga esta acción para limitar, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos político-electorales. Con estos 3 elementos, ya la autoridad, sea electoral o sea penal,
penal electoral o de la función administrativa, estará pues facultado para poder encuadrar situaciones o acciones derivadas del ejercicio público o privado para poder tipificar ya pues la violencia política contra las mujeres en razón de género. Si gustas, Anabela, dejo hasta ahí mi comentario, esta primera intervención. Ese es el nuevo concepto que a partir de abril se enmarca, quiero decir, en 5 leyes, porque además fue una reforma transversal, se armonizaron varias leyes, o sea, no es nada más una ley, se adecuó este concepto en la Ley de Instituciones y Procesos Electorales, se adecuó este concepto en la ley que también es un título muy largo, contra la ley contra la violencia de las mujeres, ¿no? Que es un título por ahí muy largo, la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Medios de Impugnación, la Ley de Partidos Políticos, fueron varios pues los ordenamientos que se reformaron en esta gran reforma, y después de ellos además algunas leyes orgánicas y leyes fundamentales. Eso es a nivel nacional, ese es el impacto, y creo que ahora los estados en este nuevo reto del proceso electoral tendrán que adecuar su normatividad para que los procesos locales también lleven esta importante figura, ¿no?, de la atención a la violencia contra la mujer. Claro, muchas gracias, Adolfina, por plantearnos este panorama. Tú bien lo enumeras, son términos un poco complicados, hay tecnicismos, y bueno, la ciudadanía que no está muy familiarizada debe de poner todavía una especial atención y concentración, porque finalmente pues a todos nos involucra, a todos los sectores y agentes políticos de la sociedad. Carlos, ¿qué tan urgente era ya que existiera un documento de este tipo? Se llega tarde, ¿no? Se llega tarde, sin embargo hay que celebrar el que se llega, pero la lucha que se está dando por la igualdad y la no discriminación, pues es una lucha histórica, ¿no? Hay que recordar que desde todas las olas del feminismo han intentado pues lograr esta igualdad no solamente formal, sino también igualdad sustantiva y la no discriminación. Es decir, el estar pensando que a partir de abril, como fue en el caso de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se haya establecido su adecuación, o en julio, en el caso de Baja California, sí nos habla pues que este es un tema que de repente ha sido muy complejo su instrumentación. Me parece importante destacar, por ejemplo, en esta primera parte, que no pudiéramos entender la violencia política contra las mujeres en razón de género si no pudiéramos dar una rápida mirada a la lucha que ha sido por ejemplo, el concepto de igualdad formal, de igualdad sustantiva, la discriminación, los estereotipos, estereotipos y roles de género. O sea, son muchos conceptos que, bien lo dicen ustedes, son extremadamente técnicos. O sea, son conceptos que al bote pronto generan muchas complicaciones, y yo lo atribuyo a este efecto también de la propia dominación que tiene mi sexo en el aspecto eminentemente político, pero también que se da en todas las esferas de la vida cotidiana, ¿no? Claro, y si me permites interrumpirte un poquito, tú dices, se llega tarde, coincido contigo, yo creo que la mayoría, ¿no? Desde hace cuánto tiempo, si lo podemos decir así coloquialmente, debió haber existido esto. Y yo creo que se llega en parte a ello también tras ese hartazgo de la sociedad, esas manifestaciones, ese levantamiento de voz, esas marchas, tantos fenómenos sociales que están ocurriendo para que, por ejemplo, esto ocurra. No sé, se me ocurre, Carlos. Sí. Que se llegue tarde no le resta el mérito de celebrarlo. Lo tenemos que celebrar porque es algo muy importante, ¿no? Pero, sí, por ejemplo, la primera vez que nace el concepto de la violencia política contra la mujer es en la Convención de Belén en 1979, si mal no recuerdo, ¿no?
en donde se establece por vez primera esta idea, en donde, como bien lo dijo Adolfina, que detalló el concepto propio de la violencia, pues se señaló como una urgente necesidad que los estados, entendiéndolos como países, empezaran a legislar en este sentido, ¿no? México, si mal no recuerdo, es hasta la década de los 80 cuando ratifica la convención y en ese sentido empieza un largo proceso, primero a tratar de socializarlo, entenderlo. No es fácil porque incluso hasta nuestros días hay quienes discuten, oye, ¿sí por qué hay una discriminación específica contra la mujer cuando hay una discriminación genérica, ¿no? Y la CEDAW, por ejemplo, ha establecido claramente las razones del por qué debe de hacerse una especificación muy particular sobre la discriminación para con la mujer. Y tiene que ver, pues, con esta carga cultural que tiene que, desde el origen mismo de la humanidad, ¿no? Hace algunos días leía por ahí, porque escuchaba una conferencia de Patricia Galeana, una extraordinaria historiadora, y hacía una referencia al origen de la violencia de género. Y ella decía, bueno, la violencia de género inicia desde el Génesis, es decir, aquel libro de la Biblia del Antiguo Testamento, en donde claramente señala que la mujer debe de estar bajo la dominación del hombre, ¿no? Y así inicia la formación religiosa. Si habláramos de la educación filosófica, bueno, yo tendría aquí algunos señalamientos desde Aristóteles, Arthur Schopenhauer, que establecen a la mujer prácticamente como un ente sin razón, en condiciones de inferioridad. Y esto significa que a lo largo del tiempo esta carga cultural ha hecho que las conductas de mi sexo pues se imponga sobre el otro para dominar, para controlar, para ejercer el poder, ¿no? Y entonces sí se requieren medidas de esta naturaleza pues para tratar de equilibrar los cartones. Así es. Si me permiten, vamos a hacer un pequeño paréntesis para leer algunos saludos. Hay muy buen quórum, traen porra, chicos, no sé quién más, pero miren, Laura Torres Ramírez dice, Adolfina, excelente expositora. Bien Barbosa, ella misma, también te manda a saludar. Carlos Isa Díaz dice, saludos, Adolfina Escobar. Roxana Herrera, saludos y bendiciones. Maestra María Adolfina Escobar López y maestro Carlos Barbosa Castillo. Y bueno, pues hay muchas personas que están aquí enviando sus saludos. Esperemos que también hagan sus preguntas. Estamos hablando sobre ese tema de la violencia política de género. Hay 2 expertos aquí en Diálogos con Ana Bella Guzmán que crean estarán más que contentos y satisfechos de responder, porque cuando uno pregunta, obviamente, es porque uno tiene interés y ya quiere mejorar su concepción de alguna duda. Adolfina, si nos pudieras explicar un poco y hacerlo, si fuera posible, un poquito más sencillo en el sentido de preguntarte esto. ¿Qué se consideraría, por ejemplo, violencia política de género? ¿Qué acciones, o si no lo puedes plantear de manera un poco más sencilla para nuestro auditorio? Sí, además de plantearlo, yo quisiera compartir mi experiencia en ese tema, porque yo cuando viví violencia de género, no solo no estaba consciente de la violencia de género, debo decir, además, yo no tenía perspectiva de género. Estoy hablando de hace 20 años, cuando yo era además presidenta de la Barra de Abogadas. Pero antes de abordarte ese caso que te va a ilustrar mucho, también quiero comentar tan importante lo que aborda Carlos, porque él habla de la parte histórica y por qué ha sido tan difícil y por qué hemos tardado tanto, y definitivamente tenemos una historia de patriarcado de generaciones y generaciones. Y ha sido muy difícil el que podamos los seres humanos vivir bajo esos principios de igualdad, que la convención, etcétera. Porque, por lo que ya sabemos, pero que me parece que hoy en día el tema de la violencia, que es un tema que también ha ido en crecimiento, pues viene obviamente a impactar por doble razón a nuestro género.
yo creo que este ejemplo que yo les voy a dar que viví y lo he llegado a compartir en algunas ocasiones muy interesante porque eso te ilustra lo que puede pasar en violencia de género y sobre todo en el ámbito político. Yo era consejera electoral, éramos 7 consejeros, me tocaba ser la primer mujer del consejo, en ese tiempo yo era presidenta de la barra y ya había una cuota que cumplir, éramos de 100 aspirantes, nos inscribimos 7 mujeres, ¿no? No había ni siquiera la cultura y de las 7 me tocó. Estábamos ya los consejeros, yo duré 6 años, a mitad de periodo me embarazo, nace mi bebé y me tocó un sábado en una reunión de trabajo acudir con mi hijo de Tijuana a Mexicali, llego con la carriola y de pronto a los 5 o 10 minutos llega, no sé si recuerdas, Carlos, hay un tabloide, El Mayor, que circula en los medios de la política, en el Congreso, el señor Casillas, creo que de apellido Casillas. Entonces llega el señor Casillas y empieza a tomar fotos a mi hijo. Y bueno, yo dije, bueno, pues me va a mandar las fotos. Las tengo porque te las quiero compartir, Anabelia. Al día inmediato de la sesión de consejo, yo venía de Tijuana, me aborda una compañera del instituto, ya estaba la sala. Yo siempre llegaba rayando, ¿no? Ya estaba todo preparado y entro a la sala y me encuentro el tabloide en mi curul, digamos. Con las 3 primeras páginas dedicadas a mi hijo, intitulado el encabezado, El llanto de José Rodolfo. Y era una narrativa del director del medio, una narrativa del periodista donde en 3 hojas decía cómo llegué y cómo utilicé de guardería el instituto ese sábado. Para esto, el director era muy común que llevara a sus nietos ahí todavía teníamos la credencial local, que los llevara al instituto y les hacía la credencial, ¿no? Así. Y decían que qué buen abuelo era él, ¿no? Porque pues, atendía a los nietos, etcétera. Yo ahora comento todo esto porque obviamente de ahí se generó pues una discusión adelante, una reunión de trabajo, le dejaron de dar al periódico sus cuotas, ¿no? Y bueno, pero esto yo ahora que lo comento es que yo en ese tiempo no estaba consciente que era un acto de violencia de género. ¿Cómo lo interpretaste, Adolfina? Bueno, una agresión personal, que el director, yo inclusive me fui directo, no me quedé así, ¿verdad? Yo me fui directo con el presidente del consejo y todo, le dije, es mi vida privada, cómo ha sido posible, etcétera, etcétera, ¿no? Fue una discusión, derivó en que dejaron de darle publicidad al periódico y dejaron de ir y se cortó. No pasó, o sea, no hubo una disculpa, no hubo, al contrario, ¿no? Era como señalando a la consejera que había usado llevar a su hijo. No sé, Anabelia, tú como madre quizás lo comprendas, pero... Absolutamente. Ajá, pero además, pero fíjate, toman la foto con un consejero agarrando la carriola, o sea, nuestro amigo Mariano García, Carlos. Yo ese día en la tarde, la verdad, yo dije, bueno, historia para mi hijo, qué bello, ¿no? Le quise dar el lado positivo, pero esta anécdota te refleja. Hubo un caso que me tocó ver en la campaña de la señora, a quien respeto mucho, Carolina Aubanel también, cuando sacaron una publicidad en donde con otro candidato estaban tomándose abajo la mano, o sea, cosas de esas. Y ahí tiene mucho que ver los medios, Anabelia. Por eso yo aplaudo mucho que tú abordes desde tu medio de comunicación este tema, porque no prospera una violencia de género si no es a través de un medio, de un medio de comunicación. Si no es alimentada, ¿no? Si no es alimentada, así es.
Dice, la propia definición inclusive dice el solo hecho de publicar o divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer que no tenga relación con su vida pública. Ese es, digo, yo pongo en mi ejemplo, te quiero decir que en el proceso anterior local en Baja California yo participé en un observatorio de violencia de género, muy interesante porque se trataba precisamente de detectar los casos y documentarlos además. Y hubo casos de todos colores y sabores, hubo casos de candidatas que hoy son presidentas municipales, hubo casos de políticas que no pudieron prosperar porque además su mismo partido las agredió, ¿no? Entonces, y hoy en día creo que a nivel, esta definición alcanza inclusive difamación, con el solo hecho de que un hombre se refiera a tu persona, señalando virtudes físicas, atributos, que nada tengan que ver, y su fin, desde luego, sea el objeto que persiga, ¿no? Menoscabar, anular, limitar, será suficiente para que podamos tipificar la violencia de género. No quiero hacer más largo esto, pero nos daría para muchos programas, desde luego. Yo sé, Delfina, y hay que sentarlo como precedente. Esta es su casa y podemos hacer más foros, desde luego. Sí me gustaría avanzar un poquito porque hay muchas inquietudes del público. Gracias, Estefanía Cubillos, es una chica que nos acompañó aquí en el programa desde Panamá. Dice, excelente tema, de hecho ella es periodista. En los medios siempre hay mucha violencia implícita de la que nadie habla. Esta es una chica ciega que estuvo aquí invitada al foro de inclusión y tiene una perspectiva muy interesante, incluso como reportera nos llegó a comentar que, bueno, le asignaron precisamente el hablar del tema de la discapacidad. Le dijeron, bueno, eres invidente, pues te queda muy bien, ¿no? Y ella como, pues fue luchando en medio y exactamente, o sea, aberrante el comentario. Fue luchando para ir rompiendo ese estigma y ese estereotipo y ha ido avanzando y es una chica de 20, 22 años más o menos. Un abrazo, Estefanía, para ti. Felicidades por lo que haces. Gracias por seguirnos. Ángel Gómez, de Otro Cimarrón, que también tiene su programa por ahí independiente. Un saludo, Ángel. Johnny Méndez, desde Guanajuato, si no me equivoco, muchas gracias. Ivette Zorrilla, sí, más foro, más educación, así es. Laura Torres, bueno, responde a una pregunta que hacen por aquí. Carlos, si gustas contestarla. Y comentan sobre, o más bien piden la opinión de algunos de ustedes sobre las actitudes del senador por Nuevo León y la forma en que se dirigió a su esposa. ¿Quieres comentar algo, Carlos? Que habría que hacer habría que hacer una distinción en la violencia, ¿no? Hay un tipo que es la violencia que se comete contra las mujeres y hay otra tipología que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, ¿no? Es totalmente distinto el encuadramiento de cada una de ellas. Por supuesto, en el caso de lo que vimos por redes, se constituye la violencia contra la mujer, ¿verdad? Es evidente, pero en el caso que nos ocupa, la violencia política contra la mujer en razón de género está encaminada también a su desempeño de los derechos políticos a los cuales ella tiene acceso, que es votar, ser votada, la libre asociación y afiliación. Y en el caso de haber sido votada, pues al ejercicio de su función, ¿no? Que es otra de las cosas que muchas veces se confunden. Es decir, el derecho político a ser votada tiene una extensión que la Corte ha definido, que es precisamente el que puedas ejercer tu función. Y en ese ejercicio de tu función es donde constantemente se encuadran estas figuras que menciona Adolfina, de el menoscabar, de anular, de no reconocer precisamente el ejercicio de ese derecho político en su versión del actuar cotidiano, ¿no? Voy a poner un ejemplo que va a ser muy recurrente en el 2021. Sí. Estoy cierto que una gran cantidad de medios de comunicación van a titular así sus encabezados.
en el 2021 se elige gobernador, presidentes municipales y diputados. Ese encabezado mismo es una violación política a la mujer en razón de género, porque de manera rápida la estás invisibilizando, la estás anulando, no estás diciendo que se va a elegir a una persona que puede ejercer el cargo del Poder Ejecutivo Estatal. Entiendo desde el punto de vista de la concentración de la redacción, habrá que buscarlo, pero desde el punto de vista de la emisión del mensaje y la recepción del mensaje, estás invisibilizando a la mujer. Ahí hay una violencia, ¿no? Y hay muchas sentencias en la Corte que han tumbado promociones institucionales, han sancionado a medios porque inducen sin saberlo, y ahí viene esta particularidad de la violencia política contra la mujer, ahí sí genérica, de que a diferencia de que la violencia genérica, en la violencia contra la mujer no es necesario acreditar la intencionalidad. La omisión también constituye una violencia contra la mujer, ¿no? Eso te iba yo a preguntar precisamente. La omisión también es una forma de violencia. Muchas veces escuchamos y asociamos violencia como igual a golpes, igual a palabras altisonantes, pero también el no ser vista, el ser omitida de alguna manera es una forma de violencia. Sí, este ejemplo que puse lo vamos a poder visualizar, ¿no? A diferencia del tipo general de la violencia, en donde se refiere al uso deliberado de la fuerza y el poder, en el caso de la violencia política contra la mujer, la deliberación no es un elemento. O sea, no puedes decir, ay, le estoy actuando con conciencia. Puedes actuar con conciencia y se constituirá la violencia política, pero también puedes estar omitiéndolo, ahora sí que actuando sin saber y de todas maneras constituyendo la violencia, ¿no? En materia internacional, las disposiciones internacionales han señalado, por ejemplo, esta idea de que, como las leyes ya dicen que hombre y mujer, mujer y hombre requieren un trato igualitario ante la ley, se cumple la igualdad. Y esto es una gran mentira, porque tenemos muchas leyes que señalan el trato formal igualitario, pero en la práctica es totalmente inequitativo, es totalmente desproporcionado, es totalmente desigual. Y entonces, el trato igualitario en una ley puede ser discriminante. Ojo. El trato igualitario en una ley puede ser discriminatorio. Discriminatorio para la mujer. Cuando este trato igualitario, que es formal, no es real. Sí, claro. Tiene que ser real. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Y hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Para entenderlo. Voy a poner un ejemplo. En una empresa o en el sector público, dicen, vamos a tener... La ley dice, el reglamento interno dice, el 50% de los cargos de dirección van a ser para un hombre y el otro 50% para mujeres. Y lo dice el protocolo, lo dice la ley, lo dice la norma técnica, lo dice todo. Pero en la práctica, solamente contratan a hombres. Y los que tienen el poder de contratar, que casi siempre son hombres, dicen, es que no hay mujeres. Entonces, ahí estamos hablando de un trato no igualitario, discriminante y, por tanto, constituyente de la violencia política, de la violencia, en este caso, contra la mujer. Terrible. Sí, si me permiten ir nuevamente al chat. Ariosto Manrique, un saludo. Ariosto, gran tema. Sin duda con varios ángulos para analizarlo. Lo importante es reflexionarlo y seguir avanzando en la equidad de ambos géneros, muy importante también, y todos los mexicanos. Saludos, fans de los debates inteligentes y respetuosos. Un saludote al gran Ariosto y un esfuerzo también independiente que hace desde hace ya muchos años. Roxana Herrera dice, hasta la actualidad sucede este tipo de la violencia, mejor dicho, contra la mujer en la política. Es que puso este tío, dije, bueno, nos hablará de España, pero no, ya corrigió este tipo de la violencia. Y bueno, pues muchos comentarios, muchas cosas que preguntar. El tiempo vuela y no ha sido muy noble con nosotros, pero
por ejemplo, surgen tantas preguntas, ¿no? Y tal vez una de ellas sería, si existe el dato, si lo tienes Carlos o Adolfina, ¿qué lugar ocupamos en este tipo de casos de violencia política contra la mujer? Que muchas veces, estuve documentando un poco, es de la mujer hacia la mujer, que es triste también y que es real, ¿no? Escuchamos de repente estos comentarios y nos vamos a esta obra de teatro que se llamaba Entre Mujeres, si no me equivoco, una obra de teatro mexicana y que decía, entre mujeres podremos hacernos daño, pero Adolfina, ayúdame, ¿cómo era? Podremos despedazarnos, pero jamás nos haremos daño, ¿no? Entonces, el que guste comentarme un poquito sobre esta situación para darnos una idea y al público también, ¿no? ¿Qué tan grave es aquí en Baja California? Escuchábamos hace poco, pues, esta opinión o esta crítica hacia una funcionaria municipal en el sentido de que, pues, parecía que invertía más en su belleza que en estar atendiendo los asuntos de despacho. Ese por mencionar otros casos que no terminaríamos. Pero ¿quién me ayuda de ustedes para darnos una idea, por favor? Yo rápidamente diría, Sí. la violencia política contra la mujer en razón de género está, digamos, encuadrada en una legislación hace apenas 4 meses, ¿no? Wow. Muy difícil iniciar su proceso de estadístico, ¿no? Sí, claro, buen punto también. Sin embargo, lo que sí debemos de decir es que el trato desigual a la mujer es una discriminación. Y al ser una discriminación se convierte en una violencia. Y te voy a dar un dato interesante. México, pues le permitió a las mujeres que ejercieran el derecho a votar hasta 1953. Pues, imagínate, ¿no? Lo que significa. Al día de hoy, el Parlamento, por ejemplo, la Cámara de Senadores, tiene solamente el 49% de representación femenina. Y lo aplaudimos. Pero no olvidemos que en el 2014 se obligó por norma constitucional, nuevamente, disposición formal, que fuera mita y mita. Y la Cámara de Senadores no tiene mita y mita, tiene 49% de mujeres y el 51% de hombres. O la de diputados, que tiene el 48% de mujeres y el 52% de hombres. Hay que aplaudir, sí hay que aplaudir, sin lugar a dudas es un gran avance, pero se está incumpliendo lo que dijo la Constitución en el 2014. Y eso, de repente, muchos de mis compañeros que hablamos, y lo debo decir desde nuestra posición de privilegio por ser hombres, dicen, no, pero es que pues, no hay mujeres, no hay, ¿por qué la ley debe de exigirlo? Pues, ¿por qué debe de exigirlo? Pues porque somos gandallas, no permitimos el acceso en condiciones de igualdad. Y el mejor ejemplo que pongo es el 2014. Constitucionalmente era la mitad y la mitad. Y hoy se aplaude que en el Senado sea el 49 y se aplaude que en la de diputados sea el 48. Pero estamos hablando que hay mujeres que no pudieron ser diputadas por este 2% o 1% que no le permitió la accesibilidad. Adolfina. Bueno, híjole, muy interesante, no cabe duda que este tema nos puede dar para más. Primero, efectivamente, Carlos, cuando comentas que ya desde hace tiempo está tipificado, recordemos que a veces se señalan disposiciones, pero no vienen las sanciones. Esta reforma por eso es tan importante. Eso te iba a preguntar. Sí, ojalá que para este proceso electoral sea aprobada la figura del fiscal electoral, que me parece que va a ser fundamental en este tema, porque entonces vamos a ver estadísticas. Entonces vamos a ver números, desafortunadamente, pero yo quiero decirlo porque yo sí avisoro que mayor participación de la mujer y en una contienda electoral cuya naturaleza es pelea, vamos a ver casos de denuncia de este tipo. Eso es por un lado. Por otro lado, contestando también, Anabela, a tu pregunta, efectivamente, como dice Carlos, bueno, no tenemos números en el tema de violencia política, pero sí te puedo decir que al menos en este año, México retrocede en el tema de equidad económica, retrocede para la mujer, por ejemplo, ¿no? El Banco de México, su última estadística dice que México es el número 65 de 187 países y está dentro de los cuales pues va en retroceso.
para el tema dice, México entre los 20 peores países para ser mujer. Esto... Qué fuerte, ¿no? Así es, así es. Entonces digo, son números internacionales, ese es el caso de México. Yo creo que en Baja California estaremos pues atentos, observando este proceso electoral primero, y ese va a ser el gran reto a los partidos políticos, porque además esta reforma les impone que dentro de su reglamentación interna también establezcan, armonicen esta gran tema de violencia, ¿no? La armonicen, sí, y por lo tanto la cumplan. Por un lado los partidos políticos, por otro lado, y ese es el gran tema de temas, me parece a mí, el empezar a ver más mujeres presidentas municipales, llegar a ver candidatas gobernadoras, etcétera, ¿no? Creo que ese también es el gran tema. Y que se fuera levantando la voz, porque creo que también es un tema de denuncia, ¿no? Muchas veces lo vamos dejando como quien sufre violencia de género, una mujer, no necesariamente que esté en algún partido político, que esté ostentando un cargo público, pero muchas veces decimos, no va a proceder, ¿no? O volvemos a esta misma cultura machista, por decirla de alguna manera, y creo que aceptas el término, Carlos, porque tú eres un feminista, y de verdad que te agradecemos que seas siempre un luchador. Adolfina lo dijo, Adolfina lo dijo. La verdad, yo soy un macho en rehabilitación, o sea, soy un macho en rehabilitación, pues también doble mérito. Ese concepto. Oye, Adolfina, doble mérito, ¿no? No todos se rehabilitan. Oye, y constantemente caigo, o sea, la verdad. Solo por hoy. Solo por hoy. Solo por hoy tengo que tener... Solo por hoy. Preguntaría, por ejemplo, Carlos, si nos puedes guiar un poquito, orientar. Es decir, ¿ya se prevén sanciones con esta reforma? ¿Ya se estaría tipificando? Tu pregunta me permite exponer algo que deseo, que los códigos penales en los estados lo incorporen. Así es. ¿No? Esto es fundamental, porque mientras la normatividad penal no lo establezca, híjole, vamos a tener serios problemas en su instrumentación. ¿Por qué? Porque vamos a caer en ministerios públicos que no tengan perspectiva de género. Y que se vayan a la literalidad de lo que establecen los códigos penales. Y entonces van a llegar a decir, bueno, pues aquí no dice, ¿eh? Y entonces de aquí a que inicias el proceso educativo, de decir, a ver, espérate, hay criterios de la Corte, hay criterios internacionales, la Constitución te vincula, que tienes que tener una perspectiva de género en la aplicación de las normas, se pierde tiempo importantísimo. ¿Qué diría? Adecuación de la legislación de carácter penal en los estados, por ejemplo. Catálogo muy minucioso de sanciones específicas y protocolos para atender con perspectiva de género. Ahí te va. En los organismos públicos locales, en los tribunales electorales, en las fiscalías especializadas para delitos electorales, en la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que son todas áreas que atienden la violencia política contra la mujer en razón de género. Es decir, no solamente hay una vía para interponer este tipo de recursos, tienes muchas. Sí. Lo dijo Adolfina al inicio, ¿no? El área administrativa, el área penal, el área electoral. Bueno, esas, ¿de qué sirva que la norma lo establezca si cuando llega el medio de impugnación, el juzgador no tiene perspectiva de género? Y si no tiene perspectiva de género, si no tiene un manual, difícilmente lo va a poder atender, porque son, sí, también lo dijo Adolfina, siglos y siglos y siglos de una carga cultural en donde los estereotipos de género establecen que los roles y los comportamientos en la sociedad le dan a mi género, a mi sexo, dominación. Estamos hablando entonces del tema de educación, de capacitación, que se dice muy sencillo y en la práctica pues no existe una infraestructura como
como tal, no quiero pensar que no existiera interés porque sería muy, muy triste, pero quiere decir que va avanzando, es por partes, desde luego, y es por varios estadios, ¿no, Adolfina? Así es, por eso aplaudo mucho, Anabelia, que el tema lo abordes y ojalá que otros medios sigan abordándolo. Quiero recordar que para una reforma de Estado, bueno, en nuestro Estado son 90 días antes de que inicie un proceso electoral. Tengo entendido que en el Congreso del Estado ya se aprobó la armonización de leyes en materia de violencia de género, y que falta la votación de los municipios, pero habría que ver, como bien dice Carlos, hasta dónde la parte punitiva va a ser efectiva, porque si no estaríamos, como él también lo señaló, que vamos Claro, a encontrar... Perdón, y que quedaría incompleta además esta reforma, ¿no? Digo, quiero pensar, porque sería parte de un esfuerzo de hace años, que si bien apenas se está viendo plasmado en pero bueno, hay mucho por trabajar. Permítanme hacer un último espacio, porque ahora sí que el tiempo ya nos está persiguiendo. Mariana Durán Rocha dice, ya hay un libro expreso sobre el tema, escrito por la maestra Gabriela Vargas Gómez y plasmó en el 2019 esos casos tipificados en materia política. Gracias, Mariana, por tu comentario. Tita Viveros señala, gran defensor de los derechos humanos, equidad de género, derechos de la diversidad sexual, de la mujer, migrantes y más. Saludos, maestro Barbosa. Johnny Menez, nuevamente un comentario de esta persona que ya es seguidor del programa. Gracias, Johnny. Felicidades, excelentes invitados. De verdad que estoy sorprendido con el programa. Muchas gracias, Johnny. Un saludo hasta Guanajuato. Laura Ceja, una querida amiga socióloga además y compañera también de UABC, advierte, para que un humano tenga una perspectiva de género y sea responsable con el tema se requiere educación. Coincido. Gran trabajo que surge en el hogar. Ese es otro punto también muy importante, ¿no, Adolfina? Oh, totalmente, totalmente. Las mujeres, dos cosas. Por un lado, como dices tú, a veces la violencia es de mujer con mujer, contra mujer, ¿no? Eso definitivamente lo hemos visto. Creo que por eso la perspectiva de género y el tema se debe socializar fundamentalmente con las mujeres, fundamentalmente. Pero por otro lado, bueno, es cultural. Desde luego que en la familia, en el seno de la familia es donde debemos empezar a reeducar a nuestros hijos. Yo digo que ya se está reeducando en la nueva forma de mujer, pero que hace falta ahora esa nueva forma de hombre, como Carlos, por ejemplo, en donde realmente empiece a verse, ¿no? Que los roles son compartidos en casa, totalmente compartidos, tanto en los quehaceres como en la formación de los hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tema del empoderamiento económico de las mujeres es otro tema, que yo no quiero entrar pues a otra de las columnas, pero que a mi juicio es fundamental. Si no, nunca nos vamos, Adolfina, si seguimos ahora con este tema, y sería casi permanencia voluntaria, que yo estoy segura que seguirían llegando los comentarios, las dudas, y estos cibernautas tan fieles de verdad y tan amables que nos honran con su atención. Y bueno, claro, desde el hogar y también desde el ámbito académico, Carlos, tú que eres catedrático y que estás en este consejo, pero también es otro tema, pero sin duda también hay que apostarle a estas nuevas generaciones, el estar en un aula, tú mejor que nadie lo sabes, ya 20 años de catedrático, que además de tus cargos políticos y públicos que no mencioné al principio, pero nos da esa ventaja de ser de cierta manera un líder de opinión, pero un buen líder de opinión, porque cualquiera puede ser líder, ¿no? Como en el tema del empresariado, cualquiera puede ser un jefe, pero un líder de verdad que tenga información, que tenga convicción, que tenga honestidad y que vaya guiando a su rebaño, a esas ovejitas, a estos chicos tan ávidos de información y ávidos de hacer un buen cambio en la sociedad, es una gran responsabilidad, Carlos. Empieza por uno. O sea, por ejemplo, este tema de nuevas masculinidades es importante empezar a asumirlas como representantes del sexo, en este caso de nosotros los hombres, pero yo lo digo y lo debo decir con toda sinceridad, no estamos exentos de caer todos los días en micromachismos, en machismo,
soy, y muchos de los que seguramente me están escuchando, somos herederos de una carga cultural enorme, Claro. enorme. Ayer, rápidamente te digo, ayer, por ejemplo, mi hija, la psicóloga, me decía, Lynn, platicando sobre el caso del senador de Nuevo León, ¿no? Y entonces yo me atrevo, y esto lo digo porque es parte de mi rehabilitación, ¿no? O sea, es una actitud machista, tengo que Pero rehabilitar. acláralo, exactamente, sí. Ya tengo que rehabilitarme, ¿no? Entonces yo le digo, oye, hija, ¿habría alguna forma en la que el hombre, en este caso, le dijera a su pareja, oye, amor, fíjate que me siento incómodo porque estás enseñando la pierna? Volteó y me dijo, por supuesto que no, me dijo. El cuerpo es de ella, no es tuyo, en ninguna tonalidad, en ninguna. Ni con romanticismo, ni con cariño, no existe esa posibilidad. El cuerpo es de ella y ella hace con su cuerpo lo que ella decide. Si tú te sientes agredido por alguna cosa que tú ves, tendrías que revisarte tú, pero no le puedes a ella criminalizar o cuestionar. O prohibir. Entonces, o prohibir. Entonces, si te fijas, en otra tonalidad, pero expresé un micromachismo. Y esto habla de que todos los días tenemos que entrar en un proceso de reeducación, de reconstrucción, de recomposición personal. ¿Cuál adicto? ¿Cuál adicto? Sí. Solo por hoy. Hoy tengo que tener lenguaje incluyente, hoy tengo que tener perspectiva de género, hoy debo de eliminar los micromachismos, hoy. Y hay ocasiones en las que no los cumplimos. Bueno, el uso de las leyes te permiten, Adolfina y Anabelia, el que vayamos viendo cómo esta lucha se va materializando, y lo digo, el 99% de las mujeres. Yo siempre estaré en contra cuando dicen una mujer violenta a otra mujer, porque si habláramos de porcentajes, es el 99.99 de hombres perpetradores de violencia contra la mujer, y no se vale que la pongamos en condición de igualdad por el 0.1%. Ese es un trato igualitario que genera discriminación. Pero tenemos que verbalizarlo una y otra y otra y otra vez, porque no nos va a tocar a nosotros. Ya le va a tocar a generaciones que seguramente, en mi caso, ni siquiera me va a tocar platicar con ellas, ¿no? Exactamente, y lo expresas muy bien. Ya los últimos saludos los regalan Juliana Orozco, dice saludos, gracias. Juliana, Ricardo Star Campos, saludos al gran amigo Carlos Barbosa, un abrazo afectuoso. Gigibel Alín, que es una psicóloga, le mando un fuerte abrazo, señala, atribuir, ¿mande? No, es su psicóloga. Ah, ¿qué tal? Es la que me regañó ayer. Y dice, efectivamente está en rehabilitación. No. Está en ¿Es rehabilitación. tu hija? Sí. Wow. Pequeño es el mundo y Tijuana sigue siendo un pañuelo. Entrevistada mía varias veces, una calidad humana de chica. Te felicito, profe Carlos. Excelente. Ay, qué gusto. Gigibel advierte, atribuir que la educación de la familia depende de las mujeres es uno de los estereotipos que debemos reestructurar. Uno de los factores de riesgo que alimentan las dinámicas de violencia. Así es, muchas gracias. Y Carolina Barbosa dice saludos. Pues ya nos vamos, amigos. ¿Con qué nos quedamos? Unas palabras finales muy breves si nos ayudas, Adolfina primero y después Carlos, por favor, Sí. ya para cerrar. Mira, yo me quedé también con esto último que dice Carlos y yo creo que hay un tema que amerita una especial atención y es el tema de la violencia. Efectivamente, lo que plantea él es correcto, pero yo digo, la cultura de paz es por la que tenemos que trabajar. Yo me voy con ello, la cultura del respeto, la cultura de paz, y la cultura del diálogo, la cultura de la tolerancia, ¿no? Creo que son las herramientas que tenemos que tomar. O sea, no es nada más el cómo no, pero es el cómo sí, ¿no? Y yo creo que sobre ello debiéramos trabajar. Yo espero que en nuestro estado podamos ver, Carlos, en adelante, porque tú eres un hombre, eres analista político, yo te veo no nada más en la academia. Yo quiero ver a mi ciudad y a mi estado preocupados por el tema y ocupados por el tema, ¿no? Y creo que en ese sentido, sociedad y gobierno podemos hacer mucho para que en este próximo proceso electoral
esas estadísticas que seguro vamos a ver, yo lo digo desafortunadamente, pues sean bien atendidas y sean atenuadas, ¿no? Yo hasta ahí lo dejaría. Perfecto. Carlos, por favor. Pues agradecerte, Ana Belia, la oportunidad que me diste de participar. Siempre es un honor poder compartir ideas con Beba, a quien reconozco su capacidad profesional en el ejercicio de la materia electoral. ¡Wow! Las conversaciones que en lo particular siempre hemos tenido me abre muchos escenarios. Haber sido pionera como magistrada, digo, como consejera electoral en Baja California, efectivamente en un tiempo en donde ni siquiera se pensaba en estas posibilidades que hoy son reales a partir de la ley, que la lucha lo ha permitido, de las mujeres. Pero creo que hoy hay un nuevo reto. Me suscribo a lo electoral, ¿no? Hay un nuevo reto para que la actitud política de partidos, de medios de comunicación, de dirigentes, de ministros de cultos de religiosos, de personas particulares, no violenten a la mujer cuando decide incorporarse en la actividad política. Y una vez que logra su actividad, pues no le reduzcamos sus capacidades, le hagamos un menoscabo de sus funciones o sus atributos por el simple hecho de ser mujer. Hoy hay una legislación nueva que aplaudo, que celebro, y que hoy tendríamos todos que estarla haciendo, socializarla, impulsarla, para que esto se convierta en una cotidianidad en su uso y en su aplicación, y pasemos de una igualdad formal establecida en las leyes a una igualdad sustantiva, es decir, lo que realmente sucede en nuestra sociedad, ¿no? Ese sería mi mensaje final. Y pasar del discurso a la práctica, ¿no? En el sentido de que proceda también esto ya como delito. Adolfina, agradezco sobre todo que estabas un poquito indispuesta, sin embargo sacaste la casta. Ya entenderá el público el porqué de tu currículum. Muchas gracias, una personalidad en la materia. Gracias. Carlos, también sabes que siempre te he admirado, y cada entrevista tuya también era abrirnos el panorama, siempre atento con la prensa. Y agradezco y les comento, amigos, bueno, este programa fue realizado en parte también a la inquietud de Carlos de estar aquí en el programa. Así que siéntanse en la confianza, quienes nos sintonicen, de nutrir este espacio independiente con temas siempre interesantes de actualidad y que dejan un provecho para hacer una mejor sociedad día con día, que más allá del discurso sí se puede. Y lo estamos poniendo de acuerdo, lo están poniendo de muestra Adolfina, Carlos, y bueno, espero que también en este esfuerzo de una servidora y Roberto a través de su portal. Me quedo con una frase que era de la publicidad precisamente que manejamos en redes, que es: la igualdad de las mujeres debe de ser un componente central en cualquier intento por resolver los problemas sociales, económicos y políticos. Kofi Annan, exsecretario de la ONU. Una excelente frase, como hay muchas por allí. Nos vamos, gracias. Gracias de verdad por haber estado con nosotras. Estoy encantada. Gracias a ustedes, nuestro querido público. Los esperamos la siguiente semana. Hay sorpresas, Adolfina. Te recomiendo que te conectes. Y tú también, Carlos. Digo Adolfina porque es un tema que a lo mejor nos llama un poquito más la atención. Ya estoy cayendo en violencia de género, señores. ¿Qué tal? Estoy excluyendo a Carlos. Vamos a obsequiar por ahí algo muy interesante de un taller del perdón para que nos sintonicen. Adolfina Escobar, un abrazo. Carlos Barbosa, muchas gracias, mi reconocimiento a ambos, y gracias por levantar la voz y por ser esa luz en el sendero, esa luz que nos ilumina y que nos va motivando a ver por allí, tal vez por una pequeña mirilla, y decir, sí se puede, vamos a ir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias, al contrario. Soy Ana Belia Guzmán, y recuerden que la sonrisa es la llave maestra del corazón. Hay que sonreír, Adolfina, hay que sonreír, Carlos. Chicos, nos vamos y los veo aquí la siguiente semana. Hasta la próxima. Muchas gracias.